En primer lugar, quiero dar las gracias a Itacementi y a Dani por dejarme presentar al que es un gran amigo y sobre todo admirado arquitecto desde siempre, ¿no? Y precisamente en estos momentos en los que precisamente los arquitectos estamos en horas bajas, en los que incluso puede ocurrir que algo que me decía mi padre cuando era pequeño, dice, mira hijo, estudia, tienes que tener una carrera, porque es lo único que no te van a poder quitar nunca. Incluso puede ocurrir que hasta eso nos pueden quitar. Pero en fin, hablar de Manuel Gallego no es hablar de un título, sino es, digamos, el mejor ejemplo de cómo se hace una actividad profesional, de cómo es un profesional de la arquitectura, que es de lo que hablaríamos, ¿no?, de un título de arquitecto. La trayectoria de Manuel Gallego está basada fundamentalmente en la honradez, en la ética y en la coherencia del pensamiento y la praxis profesional. Yo creo que no exagero, que la amistad no me llega a eso, sino que sencillamente creo que puede ser perfectamente el mejor entre los mejores arquitectos que tenemos en España. Su trayectoria, así lo dice, y sin salir de Galicia, de salir de su tierra natal, lo cual nos da a muchos, pues nos hace sentirnos pues bastante animados por eso. Por ello no es menos internacional que otros arquitectos. Yo recuerdo a un antiguo conocido, amigo, que era un senador de cordobés, que tenía un cierto humor irónico y inteligente, que decía que los arquitectos éramos como los perros, que van marcando el territorio y que lo más posible, cuanto más mejor. Bueno, pues Manuel Gallego, su territorio es aquel territorio que él puede controlar bien, y precisamente yo creo que en eso precisamente se basa esa obra que tiene, esa obra que apoya su trayectoria, porque es el tiempo justo en que él puede llegar a los sitios, que puede controlarlo todo, que no, como decía en una ocasión, o he oído más de una ocasión, que no delega. Recuerdo que me dijiste una vez, yo no delego. Evidentemente no delega, porque él es de esos arquitectos que hacen arquitectura de autor, cosa que confundimos a veces con las marcas de arquitectura, esas grandes empresas de arquitectura con un gran arquitecto, con un nombre al frente. José Manuel Gallego, y sus proyectos son el mismo. Para mí es, además, tengo que decir que, aunque nunca hemos trabajado juntos, pero sí hemos compartido conversaciones y algún que otro seminario, para mí ha sido, digamos, que mi maestro de muchas cosas. Maestro no lo es cualquiera. El maestro es aquel del que se aprende, y se aprende muchas veces en esas conversaciones que pueden ser lo que dura un paseo, y hablas precisamente de lo que hemos dicho antes, de valores que cada día faltan más y que echamos de menos, y precisamente por eso te hace muchas veces ver la profesión de otra manera, e intentas pues verla desde otra óptica, que no es la de la excesiva competitividad, y sí desde una buena praxis, una buena práctica profesional. A mí no me sorprendió cuando en una ocasión, entrando en un restaurante, pues alguien, un maître, le dijo, pase usted, maestro. De que yo verdaderamente me llenó de satisfacción, precisamente ver que Manuel Gallego pues era un maestro, un profesional de la cocina, ¿no? Decía maestro, que es digamos, lo mejor que se puede decir. Los maestros quizá estén, pues a lo mejor muy maltratados hoy día, pero los maestros, quizás ser maestro es lo más alto que se le puede decir a un profesional y a una persona, ¿no? En fin, su larga trayectoria
profesional, su larga trayectoria profesional, pues sí, está jalonada de premios, de publicaciones, de conjunto de sus obras y de conferencias y de reconocimiento que podemos encontrar más allá de nuestras fronteras. Pero a pesar de todo y a pesar de... Bueno, Manuel Gallego es un estudioso que conoce bien el medio en que se mueve, como he dicho, que conoce la ciudad, que conoce el espacio cuando sale fuera de la ciudad y que conoce muy bien la materia. Y por eso es además no solamente un buen arquitecto que diseña y que estudia bien las cosas, sino que es un buen constructor. Bueno, pues todo eso, a pesar de todo, está muy lejos del histrionismo, en el cual desgraciadamente yo creo que los arquitectos pues frecuentamos bastante, o por lo menos hay muchos arquitectos que están más cerca de ser histriónicos que de ser unos profesionales serios. Yo creo que podía seguir hablando de Manuel Gallego todo el tiempo hasta que me quedase sin voz del todo, pero no, yo creo que hemos venido aquí a ver su obra y por lo tanto yo creo que con eso simplemente ha sido un leve apunte de lo que significa para muchos arquitectos la figura de Manuel Gallego Jorreto. Gracias, Manolo, por... Bueno, pues gracias a Luis por esta presentación, que efectivamente esperamos que te mejores pronto, y porque se te nota bastante fastidiado. Averiado, ¿no? Eso es el flamenco, que ya se sabe. Bueno, pues gracias a Luis por su presentación. Bueno, mi nombre, para los que no me conozcan, soy Daniel Rincón, soy vocal de la Junta del Colegio y bueno, siguiendo con la estructura de las presentaciones, yo voy a hacer también unas breves notas sobre la obra de Manuel Gallego desde un punto de vista de la construcción, por decirlo así. Y antes quería hacer un pequeño y también breve apunte, porque bueno, junto con Nacho Jauregui nos dedicamos a organizar los temas culturales. Ahora está muy de actualidad la Ley de Servicios Profesionales y bueno, desde aquí queremos invitar al Ministerio de Economía a que asista a estas conferencias para que vea que la arquitectura es algo más que construcción, que aquí hablamos de la construcción de la arquitectura y que, como decía Claudio Abado, la cultura supone un enriquecimiento para los pueblos y para las gentes y bueno, esta es lo que diferencia a la arquitectura de otras profesiones también dedicadas al sector de la construcción y es lo que nos hace, hace específico el trabajo de los arquitectos. Bueno, Manuel Gallego ha sido Premio Nacional de Arquitectura, ha sido distinguido recientemente con la medalla de oro de la arquitectura que impone el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Él es un gran arquitecto, profesor catedrático de proyectos en la Escuela de La Coruña. Y bueno, yo quería comenzar hablando sobre la irrupción del movimiento moderno que supuso en su momento lo que se consideró por algunos críticos como un periodo de lucha, un periodo en el que las propuestas modernas se comparaban con lo anterior, pues reivindicándolas, ¿no? Quizás lo más significativo de estas propuestas, o el ejemplo mejor, es el Plan Moissant, en el que Le Corbusier sustituye, por decirlo de una manera sutil, un barrio de París por un barrio lleno de rascacielos cruciformes. Los edificios se acaban así convirtiendo en edificios manifiesto y en España, dado que el movimiento moderno llegó con cierto retraso, se dio una cierta proliferación, una variedad de estilos, ¿no? En la que tenemos edificios como la Corona de Espinas de Fernando Lleras, ¿no?
Esto ocurrió en la década de los 60 y es en los 60 cuando Alejandro de la Sota construye el gimnasio del Colegio Maravillas, y años después de construirlo, de la Sota escribió que no creía que nadie echara de menos la arquitectura que no tenía el gimnasio del Colegio Maravillas. Y yo creo que esta cualidad, esta esquiva cualidad que caracteriza la obra de la Sota, también se puede atribuir a la obra de Manuel Gallego, ¿no? En su casa en Oleiros habría que hablar de, más que de integración en un paisaje de, valga la redundancia, alto valor paisajístico, de una transformación y mejora del paisaje conseguida mediante sutiles elementos del proyecto, ¿no? La casa, el primero de ellos sería el recurso a una forma esencial, que es un contenedor, que la casa tiene 2 plantas y un sótano, y la casa se integra en un terreno con una pendiente, dejando aparecer solamente una planta en un determinado momento, ¿no? Además de esta decisión, la construcción también favorece la integración en un paisaje, ya que se construye, digamos, la estructura es de una crujía, y el muro de es un muro de hormigón armado que se vierte contra un encofrado perdido de mampostería de piedra, ¿no? Este encofrado perdido acaba siendo la fachada de la vivienda, y se alude de esta manera a lo que sería la construcción de mampostería tradicional. Asimismo, además de construcción y de forma, por decirlo así, habría que hablar de la disolución de la casa en el paisaje conseguida mediante el porche y la incorporación de la veranda, que alude a las tradicionales verandas gallegas, ¿no? En el Museo de la Colegiata, que está el Museo de Arte Sacro en la Colegiata, en La Coruña, está situado en un entorno histórico de gran valor, y en él, de nuevo, el recurso a la construcción, en este caso el hormigón, la piedra de hoy día, prefabricado, como los prefabricados que realiza actualmente Italcementi. La estructura confiere el orden necesario a una fachada en un entorno muy difícil, le confiere profundidad, la profundidad necesaria para relacionarlo con las viviendas vecinas, y le confiere el sentido necesario para dotar de identidad al museo, ¿no? En el interior, el museo no es más que un vacío en vertical que expande la calle en un entorno de gran densidad, ¿no? Y en el Museo de La Coruña, el Museo de Bellas Artes de La Coruña, precisamente Premio Nacional de Arquitectura, por cerrar el núcleo de proyectos de Manuel Gallego, la arquitectura nueva, que es una ampliación de un edificio existente, se implanta con naturalidad y sin aspavientos, ¿no? Se trata de, al operar como, digamos, ampliando o rehabilitando edificios existentes que no se encuentran en buen estado, Manuel Gallego opera, me parece a mí, como un inventor de espacios, ¿no? Él opera transformando lo existente y utilizando siempre la luz natural. La luz natural desmaterializa el contacto entre el edificio nuevo y el edificio existente. Las calles, la planta baja se acaba convirtiendo en un espacio bastante complejo, una calle cubierta, un espacio público bastante cualificado. Y la luz la incorpora de una manera bastante controlada, iluminando las salas. Y por último quería decir que, en palabras de su maestro, podríamos decir que Manuel Gallego es un arquitecto que descubre lo bello que hay en las cosas, lo criba por el tamiz de la belleza y luego nos lo ofrece a los demás. Y con esto agradecerle a Manuel que haya venido amablemente a darnos esta conferencia, y nada, lo dejamos con él. ¿Es aquí? No. ¿Aquí? Sí. Volver por atrás. Ah, ya está, arriba y abajo. Bueno, buenas tardes.
No sé si me oís, más así cerquita. ¿Se oye al fondo? Bueno, yo lo primero es dar las gracias, ¿no? Dar las gracias al Colegio de Arquitectos, a los patrocinadores, por traerme a una ciudad que me gusta venir siempre, ¿no? Me gusta venir siempre porque la ciudad es muy bonita, a mí me lo parece, ¿no? Y un aire maravilloso además. Y además porque está llena de amigos, ¿no? Tengo muy buenos amigos aquí. Darle las gracias a Luis Machuca, ¿no? Porque yo creo que se ha pasado un poco, ¿no? Y me ha dejado un poco descolocado, porque me da la sensación de que todo esto debíais decirlo al acabar la conferencia, pero no al empezar, porque no vaya a ser que luego os arrepintáis, ¿no? de lo dicho, ¿no? Darle las gracias también a la amable presentación de Daniel y sin más empezar, ¿no? Todo lo que dices, Luis, y que comentas, cuando lo estabas diciendo a mí me estaba avergonzando un poco, ¿no? Yo cuando empiezo a hacer cualquier cosa de arquitectura, me parece, esos son los engaños de la vejez, ¿no? Pero me parece como si fuera joven, ¿no? No se da uno cuenta de que pasan los años, ¿no? Pero sí que se da uno cuenta, por lo menos, que frente a la arquitectura se tiene la misma sensación de estar aprendiendo, ¿no? Por lo tanto, lo demás os lo agradezco mucho, pero no es así. Creo que estoy aprendiendo y creo que sigo aprendiendo, por eso me animo a seguir viviendo, ¿no? Porque me apetece, ¿no? Por lo tanto, comprendéis que cuando os lo digo no es una falsa modestia, es que verdaderamente lo siento así, ¿no? Y además reconozco las cantidades de cosas que están mal de lo que hago. Bueno, esto es una confesión provocada por el afecto de los amigos, ¿no? Voy a contaros unas obras, pocas, rápidamente, y hay un hilo en común que es el que me hizo reflexionar, que es el tema básico, que es la construcción de la arquitectura, ¿no? Es un tema que empecé a pensar en él y la verdad es que es un tema que llegué a plantearme por qué interesa la construcción de la arquitectura, ¿no? En primer lugar, yo creo que es un poco redundante la frase, ¿no? Porque la construcción ya es en sí, ¿no? Y la arquitectura siempre es construcción, es condición sine qua non para la arquitectura, construirla, ¿no? Yo creo que construcción es casi sinónimo de, pensaba yo, estos días desde que me habéis llamado, ¿no? Desde que Daniel me habló, ¿no? Solo anotar unas cosas, las iba a leer, las tengo por ahí, pero prefiero casi de oído, ¿no? La construcción es sinónimo casi de hacer, ¿no? Y de crear, ¿no? Construimos nuestra vida, construimos un discurso, construimos una frase, construimos un puente. Construir es hacer, es crear, ¿no? Construir es crear. Y yo creo que debajo de eso lleva también el sentido de ordenar, ¿no? Que quiere decir una acción voluntaria dirigida por alguna idea, dirigida por una voluntad, ¿no? La construcción. Y entonces en la arquitectura vemos que tiene muchos más significados, ¿no? Porque la arquitectura le da materialidad a la propia realidad de la arquitectura. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué, me preguntaba yo mismo, tanta insistencia en la construcción? La construcción no se puede entender como algo añadido a la arquitectura. La construcción es en sí mismo el propio acto de materializar algo, ¿no? Me releía a Franto, ¿no? Al que tanto valoro y aprecio, ¿no? El hecho de que etimológicamente lo tectónico esté tan relacionado con el propio ensamblaje y construcción del artefacto que estamos en ese momento en trance de hacer, y que al mismo tiempo etimológicamente esté ligado a lo poético, ¿no? A la construcción poética, ¿no? Y naturalmente desemboca en lo que todos pensamos, ¿no? Cuando hablamos de la arquitectura como construcción, en hacer de la propia construcción una poética, la poética de la construcción, ¿no? Este es quizás un poco el tema que es con cierto grado de difuminado, ¿no? De poco aprensible, pero que nos aproxima mucho a entender lo que queremos, ¿no? Elementos
cita Franto, ¿no?, el soporte donde se hace la arquitectura, la tierra, el lugar, la base, la cimentación, el sitio donde construyo, ¿no?, la junta, el ensamblaje, el ordenar el espacio, ¿no?, la luz, la envolvente, la estructura, todos son elementos que están no nos entendemos nada más que en arquitectura, y no entendemos la arquitectura si no es con estos factores, ¿no? Por lo tanto, lo de la poética de la construcción se llena de sentido, ¿no? Y en un sentido muy amplio diríamos que construir es hacer que algo se haga material, ordenar la materia. Utilizo una materia, la pongo en relación con otra, reaccionan, se comportan de otra forma diferente, y voy creando un espacio y voy creando una sensación, ¿no? Bueno, construcción no es solo material, ¿no? Esa voluntad es una construcción del espíritu, una construcción conceptual, ¿no? La arquitectura que hacemos es una cosa, una casa para habitar, un puente para pasar de un lado a otro, ¿no?, un colegio para impartir clase. Pero el arquitecto siempre quiere que sea algo más. Siempre hay como la arquitectura hay algo como lo que es y lo que quiere ser, ¿no?, lo que trasciende a todo eso. Es la construcción conceptual, la construcción poética, ¿no?, la construcción que va a unir a la otra construcción, ¿no? Bueno, a mí me parece que la arquitectura me interesa cuando la idea que subyace, o las ideas que aparecen en ella, ¿no?, la materialidad, los materiales, el orden, está todo tan ensamblado que cualquiera de ellos implica al otro, ¿no?, que todo está, y esto no quiere decir nada más que dentro de un contexto determinado, dentro de lo que yo puedo hacer en un momento y en un sitio concreto, que existe esta coherencia, que es múltiple, pero que haya elegido una que tenga esa globalidad y esa totalidad, ¿no? Bueno, perdonar el rollo. Ahora voy a explicar lo que quiere decir esto en las obras que hago, ¿no?, más o menos lo que han querido ser, ¿no? Bueno, os voy a contar un edificio en Campolongo, en Pontevedra. Campolongo es el barrio. Tengo aquí el ratón, ¿no?, ahí, en este espacio. Son unos antiguos cuarteles, y la Xunta de Galicia, es decir, el gobierno autonómico, la administración, quiere hacer un edificio que reúna todos los edificios de toda la ciudad. Lo que era, todas las consellerías van a estar en el mismo edificio, ¿no? Con lo cual, en principio, uno piensa que es una pena, ¿no?, porque la ciudad, que es variada, el espacio urbano se llena de uso, de actividad, repartido, pero de repente se concentra en un punto, con lo cual surge un volumen desmesurado. Aparece aquí un volumen, va a aparecer un volumen desmesurado, y un contenedor de actividades grandes, un contenedor que se llama híbrido, porque está lleno, como se llama hoy día, porque está mezclado todo, ¿no? Y eso es lo que encargan. Son una extensión muy grande, la ordenanza libre, se puede hacer lo que se quiera, pero el volumen está fijado de antemano, y son pues, cerca de 40 y tantos mil metros cuadrados construidos, ¿no?, con parking y todo. O sea, un edificio, es un concurso, y ganamos el concurso. Bueno, es hacer un edificio que da un volumen inmenso, y lo primero que dices es, bueno, en ese barrio voy a machacar el barrio, ¿no?, porque voy a construir en casitas de 4 plantas o 3 plantas, voy a meter una mole inmensa, ¿no? Pues voy a procurar que la proximidad a las casas sea cómoda, ¿no?, que no cree muchos problemas, y que lo que es un disparate pues pueda llegar a transformarse en una referencia del barrio, ¿no?, en lugar de ser un sitio incómodo que todo el mundo se acuerda, los que están alrededor de él, pues que desde lejos puedan decir, vete a tal sitio que es donde aquel edificio tan alto y tal, pues es una referencia que oriente, ¿no? Entonces, ya veis cuál es la intención, ¿no? La intención es, pues, que tenga una altura cerca de las viviendas, que conviva con las viviendas, y que la parte más alta se vaya al centro, Desde el principio es un planteado como un contenedor de actividades. La actividad fundamental es la administrativa, las oficinas, ¿no? Vaya, estoy dándole para abajo. Bueno, estos son esquemitas del concurso que nos presentamos, ¿no? Entonces, hacer una estructura de contenedores lineales de
elementos que teóricamente son idóneos para una oficina porque tienen una dimensión que a un lado da un despachito y al otro da una oficina que puedan colocarse dos con luz, máximo de 12 metros de crujía, y con patios intermedios que permita pues tener pues un elemento, estos que yo puse de diferentes colorines, que es un tubo que puede crecer, puede interrumpirse, puede crecer hacia arriba en un punto determinado, puede crecer en otro lado, el otro puede transformarse en una torre, el otro puede crecer, coincidir y hacer una retícula en que hay que organiza el espacio para que esto pueda ocurrir colocando bien las escaleras o lo veis en la planta y eso. Y esto permite que uno de los problemas que tiene la administración es que no saben cuál es el tamaño idóneo de una sección. Pues una consejería dice que 80 metros, otra 200, otra 150, que tenga la posibilidad de abarcar un poquito de lado, que pueda subir, que en el momento de hacer el anteproyecto, del anteproyecto al proyecto de ejecución, se pueda ajustar a variaciones de tamaño sin crear un trauma y tener que cambiar el proyecto, sino que sea con esa flexibilidad capaz de asimilarlo. Bueno, esto lo hicimos y funcionó. El tema es, en un solar que eran antiguos cuarteles, pues se reservan los militares una zona aquí para sus juegos y sus campos de no sé qué y tal, y nosotros hacemos, yo lo ordeno en estos 3 volúmenes con patios intermedios, dejando una franja en el extremo donde da roja la sombra para que se una al parque que va a haber, que lo planteé, lo dibujé, luego yo no lo hice yo, pero vamos, que se pueda unir, que se incorpora al parque, y de tal forma que al concentrarse en un punto la sombra, pues sea una sombra que no machaca, porque este es el norte. Entonces el sur, la sombra la arroja sobre el parque y no machacar el parque, sino que es una sombra como una aguja variable y que sea lo menos posible, ¿no? que creen los menos traumas posibles. En la planta baja sería un repaso rapidísimo para ver el lío que es, ¿no? Un orden muy elemental, que es una calle central y otra calle exterior, para poder acceder de esta forma y de esta. En esta calle central hay policía, correos, hay atención al público, registro, hay no sé qué ambiental, hay unas clases, hay unos talleres, hay unos laboratorios de química, hay una biblioteca, hay una cafetería, donde que se puede entrar desde fuera y puede funcionar elementos cerrados, y un gran salón de actos. Todo ello es en la planta baja. La planta sótano son almacenes, talleres, etcétera, y en las oficinas se levantan hacia arriba, ¿no? La torre de oficinas sería, aquí tenéis un caso. Este sería una torre y otra torrecita. Bueno, aquí hay un núcleo de escaleras, aquí hay otro núcleo de escaleras, hay otro núcleo, aquí hay otro núcleo, están distribuidos de tal forma que permiten este juego. Todo el espacio público está volcado hacia adelante para incorporarlo, que el cierre por este lado es una verja de acero muy fina que cabalga sobre el medio del campo, ¿no? Porque tiene que haber un control aquí, pero lo lógico es que el tratamiento de que sea el mismo jardín, vamos. Este es el tratamiento, ¿no? ¿Qué ideas persigue un poco esto? Pues hay 2 o 3 ideas que son muy elementales. Primero, que siendo un monumento tan grande no sea abrumador al ciudadano, que el ciudadano llegue y se encuentre que no tiene la torre que la abruma, ¿no? Sino que tenga siempre un pedestal de una altura amable. Segundo, que sea con una cierta transparencia. Tercero, que todo sea muy registrable, que dé una sensación de tranquilidad. Bueno, esto que luego se encarga en la administración, por generación espontánea, se encarga de hacer lo contrario, ¿no? Llenan todo de tabiques, se llena todo de cosas, es una cosa inconcebible, pero tiene la posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Bueno, y otra cosa que me encuentro es el tema de la economía. La economía, bueno, pues había que hacerlo, y la economía era estricta, entre otras cosas porque se había partido de premisas que las cuales la administración los había fijado en su pliego de condiciones extremadamente detallado, pero que no había manera de saltárselo, ¿no? Pero que eran un poco tontas, ¿no? Porque pensando que los funcionarios almacenan mucho papel, 1.500 kilos en cada planta de sobrecarga. Bueno, eso nos encarecía tremendo, ¿no? Que el aire acondicionado sea un aire de una
de una complejidad, como si fuera un museo, también nos complicaba la vida, ¿no? Pero bueno, el tema es que esa economía, ¿cómo respondíamos? Pues respondíamos con un proyecto muy modulado, muy pensado para que casi todo se construya en seco, y utilizando los elementos a su máximo tamaño casi, ¿no? O sea, con unos rendimientos y una eficacia de la fachada, de los vidrios, de todo, al máximo, ¿no? Y haciéndome replantearme el tema de la fachada. No tenía dinero para hacer el gran avance que significaron las fachadas de capas y las fachadas de junta abierta, ¿no? Y me vi en el tema de hacer una fachada, ¿no? Y entonces, reflexionando sobre la fachada, pues me di cuenta el tema de la ventana, ¿no? La importancia que tiene la ventana, y la ventana lo que le hemos apartado de la arquitectura actual, ¿no? Todos, inconscientemente o conscientemente, ¿no? Y me hizo pensar que casi se podría entender la historia de la arquitectura a través de la historia de la ventana, ¿no? Por dos motivos: porque la ventana es como el agujero que nos dice cómo vemos el mundo que está afuera. Hoy día se ve muy igual al que está dentro. Por eso yo creo que apenas hay transición en ese hueco, ¿no? Y por otra parte, por la capacidad tecnológica que representa una ventana, que es como la confluencia de problemas, ¿no? Estanqueidad, juntas, soleamiento, aislamiento, aislamiento fónico, aislamiento térmico, soleamiento, ensombrecer, control de soleamiento. Era como, de repente, como si en un agujero aparecen todas las juntas, ¿no? Y bueno, me hizo pensar por qué me repugnaba tanto las fachadas normalmente sin ventanas, ¿no? O con ventanas, ¿no? Me di cuenta que no es exactamente esto, estoy caricaturizando, ¿no? Es una caricatura lo que digo, ¿no? Pero sí es verdad que una ventana de un muro cortina tradicional es un poco aburrida, ¿no? Porque la lectura es muy plana y no hay más significados incorporados a la propia lectura de la ventana que uno solo, ¿no? Entonces eso me llevó a intentar, pues, añadirle temas, ¿no? Entonces hice una ventana que ahora lo veréis porque traje una sección muy esquemática, ¿no? Pero está muy relacionado con el despiece, ¿no? El despiece son grandes paneles del Reinobón, que es como el loco americano, ¿no? Que permite 7 metros, de tal forma que cada vez colocaba un panel, colocaba 14 metros de fachada, ¿no? Con lo cual simplificaba juntas y perdía la escala casi de las fachadas de ladrillo, ¿no? De las fachadas de azulejo, mejor dicho, las fachadas cuadriculaditas, ¿no? Y en un volumen tan grande se difuminaba en una cierta ambigüedad, ¿no? De que no se sabía, al intentar reunir cada tres elementos que son 2 pisos, pues entonces ya 2 pisos son 3 elementos que han incorporado en uno. Hay otra junta, hay juntas de brillo, juntas de color, varía el color del cristal, pues creaba una lectura un tanto compleja que entretenía no captarla a la entrada directa, ¿no? Esto es un poco el proyecto, ¿no? Lo demás es ver unas imágenes. Aquí veis como en este caso es un corte por la torre y está el primer bloquecito de oficinas, y procurar encontrar esa transparencia es lo que yo he pretendido, ¿no? Están de diferente tono, de tonos que cambian con el color del día, ¿no? Y son tonos como metalizados, mates, que no salen en la foto, ¿no? Pero bueno, ya veis que aquí hay una línea que enlaza el montante. Estos son 7 metros por 2 escasos, que es el tamaño de un vidrio partido en 2, el tamaño máximo, ¿no? Y le he puesto 2 ventiladores porque Pontevedra tiene un clima templado y me parecía que por lo menos que puedan abrir una ventana para se ve el mar y la ría y que le peguen un poco de brisa, ¿no? Eso es. La construcción es una construcción si hubiera una fábrica o si hubiera otras posibilidades, es la intención lo que planteo, ¿no? Que la llevé aquí, ¿no? Pues es un elemento en ángulo que sirve de encofrado y de que me ayuda a apuntalar el forjado, unas prelosas prefabricadas y un hormigonado in situ con el borde de aquí. Y esto me da el aislamiento que me exigen para el incendio de paso de un lado a otro, ¿no? La altura son 2 metros escasos y los ventiladores es una construcción industrializada porque el vidrio es un vidrio
selectivo, ¿no?, de control solar y baja emisividad, pero montado en taller, o sea, que está cortado y montado como bricolaje, ¿no?, con una casa muy buena que me lo montó, porque no teníamos la posibilidad de hacer estas ventanas con estos montantes tan finos, ¿no? Bueno, ahora verán las imágenes y ya os he dicho cómo es el proyecto, si tiene algo de interés, lo que me preocupó, ¿no? La parte de abajo es diáfana, el que está cerca no le pesa la torre, porque tiene por el medio una. Las cabezas son siempre más asequibles, ¿no? Tienen unos pasos que hacen que la estructura a lo largo, horizontal, pueda trasversada y cortada cuando hay un núcleo de circulación con un elemento perpendicular que permite poder circular en la trama, ¿no? Bueno, en el interior, la calle, dos fotos y lo vemos, ¿no? Donde en los patios hay unos lucernarios que ya se ve, ¿no? En la fachada que da al patio, por donde se puede, esta es la calle que se circula por el interior, y fuera hay también aquí un espacio, ¿no?, cuando os lo conté hace un momento, ¿no? Pues es la sala de exposiciones que tiene esta posibilidad de que, nada, unas contras, unas correderas, pero que permite con cierta facilidad que se haga partícipe lo de dentro y lo de fuera, ¿no? Bueno, ahora voy a contaros otra cosa. Yo creo que este proyecto de Orense, que acabo de decir, de Pontevedra, con otra técnica, con otras tecnologías, sería diferente, ¿no? Lo que sí no creo, y esa tecnología seguramente produciría otra forma, ¿no? Lo que sí creo es que la preocupación porque los elementos constructivos sean elementos definidores del proyecto es lo que yo quería señalar, ¿no? Ese es el tema que verdaderamente me interesa a mí, ¿no? Y que ese va unido a la estética y a la plástica que va surgiendo, que va tirando de uno, ¿no? Y al mismo tiempo eso puede ser una idea que reorganice y reestructure el propio proyecto. Esa mezcla es la que en algunos casos tan ejemplares como un muelle queda tan ejemplarizado, ¿no? Y se entiende también de lo que es la arquitectura, ¿no? Bueno, este es otro caso. Estos son una serie de proyectitos pequeñitos que hice durante estos últimos años. Este es en el pueblo donde yo pasé mi niñez, que es Orense, ¿no? Este es el casco histórico de Orense. Yo recuerdo, yo iba a un colegio aquí, ahí donde está la puntita de la marca, ¿no? Ahí es el colegio, ¿no? Bueno, esto de aquí no me atreví a pasar nunca, de aquí para aquí. Esto era todas las calles de prostitución de la zona más siniestra que he visto. Bueno, que en mis recuerdos aquello era el infierno, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Los pobres están bastante fastidiados porque ahora me tocó hacer una obra en pleno barrio, que es la que estoy haciendo, la que os voy a enseñar, ¿no? Pero siempre me quedó el temor y la sensación terrorífica de aquello siniestro, porque la palabra exacta es siniestro, no era nada más que siniestro, era lóbrego. Cuando se hizo el tema, este casco histórico lo renovaron hace unos años, empezaron a renovarlo de forma muy heterodoxa, pero bueno, lo renovaron, están devolviendo allí que entren cosas, ¿no? Entonces me encargaron hacer un centro cívico aquí, exactamente ahí en la puntita, de un lado a otro. Y me dieron un informe sociológico muy interesante, ¿no? Es un barrio deprimido, es un barrio con marginalidad social, es un barrio con una emigración marginal, con drogodependencias, con drogadicción, es una tristeza, ¿no? Y entonces tenían dos casitas y quieren hacer pero primero hicieron un estudio para un centro cívico que era un edificio como Dios manda, ¿no?
pero tenían 2 casitas y me encargaron que lo hicieran las 2 casitas, conservando las 2 casitas, ¿no? Y era un tema donde se buscaba la convivencia de todas las personas y de intergeneracional, ¿no? Desde los niños con los mayores, y generó un proyectito que hice. Bueno, era muy apetecible hacer un proyecto que no tiene fachadas, ¿no? Que te quedas muy tranquilo, ¿no? Entonces las fachadas fue el espacio intermedio, ¿no? Ahora veréis cuál es la fachada. Esto es lo que es el casco histórico de Orense, donde yo iba a trabajar. Donde yo iba a trabajar, si el ratón me deja, sí. Era este solar y este vacío de aquí. Pero no era tal vacío, porque había una casa, esta casa que había aquí estaba incrustada, y esto era como una huerta que tenía delante, ¿no? Esta otra es independiente y esta otra es independiente. Pues estas 3 me encargaron de hacer el trabajo. Esta había que conservarla, tiene los pisos a una altura determinada y de un tamaño, había que unirlo que tiene los pisos a otra altura y otro tamaño determinado. Por lo tanto, aquí aparecía un espacio intermedio de unión, ¿no? Y este hueco a mí me mosqueó un poco, me dio la sensación de que esta casa, conocía al vecino, claro, mis amigos de todo el barrio, ¿no? Y el vecino pues me decía que nunca, que toda su familia que era allí recordaba esa calle libre, ese espacio libre, ¿no? Y empecé a pensar en que si yo tenía que entrar a un edificio que era aquí, pues entrar por el medio, ¿no? Y empecé a pensar en hacer un agujero, porque además las manzanas del casco de Orense son tremendas, no sé si se oye, son tremendamente largas por la topografía, y aquí hay una plaza y aquí hay otra, y era la forma de hacer un paso y que fuera de un lado a otro, ¿no? Como me metí en una de estas casas, vi que era asombroso, porque era como entrar dentro de un artefacto complejísimo, donde dentro había huecos verdes y había gallinas, cantaba un gallo, había una huerta, había unas parras, había un pozo, y desde ahí como si estuviera uno en un barrio completamente diferente. Enseguida empezó a entrar en mi cabeza la idea de que esto no era compacto, que estaba agujereado, que era como un queso gruyère, ¿no? Estas son las primeras ideas con las que empecé a trabajarlo. Y la idea fundamental que era que había que unir esas 2 cosas y conservar las fachadas, ¿no? Una fachada era esta era una casa, y este es el hueco con la casa que está detrás. Luego resulta que aquí había un camino, ¿eh? Yo proyecté un camino, y luego vinieron los arqueólogos y había un camino romano. Yo no lo sabía, claro, lo cual me creó muchos problemas, entre otras cosas, porque pues, se pusieron a agujerear ahí, y cuando llegué tuve que cambiar el proyecto. Y por poco tiran las casas, se cayó otra, bueno, fue un desastre, ¿no? Pero bueno, está olvidado. Estas son. Y este es el proyecto que hice yo, o sea, que es así, ¿no? Todos sabemos lo que son estos pasadizos que van de un lado a otro por la línea más corta, y yo quería dejarle al vecino, que era el que se había hecho amigo mío y que tenía aquí su parrita y su casa, pues no colocarle unos unos funcionarios que se turnan todos los días a verle cómo guisa sus huevos fritos, ¿no? Me parecía un disparate, ¿no? Entonces le dejé un huequecito para que montara un árbol ahí. Se lo monté yo, vamos. Le monté uno dentro y otro afuera, le hice un árbol. Aquí le puse otro y aquí puse otros. Y esto lo hice pues para que desde aquí no vieran el otro, ¿no? Es diferente cota, al mismo tiempo que iba bajando, pues el techo iba subiendo un poco, era un poquito hacer un recorrido ligeramente divertido, ¿no? Y es restaurar una casa, es decir, dejarla como está, y restaurar la otra, y unirlo con algo ligero en el medio, donde hay rampas y escaleras y enlace. Este es el proyecto, no tiene más. Cuando estaba haciendo el proyecto, bueno, pues coincidió con problemas de políticos, ¿no? Y bueno, esto es como los proyectos a mí me duran mucho y padecen el problema económico, ¿no? Que supone, y de aburrimiento por parte de uno, y de fatiga, o de al revés, de que se revive y te dan ganas de cambiarlo, ¿no? Y que es otro problema, ¿no? Pero coinciden con otro problema en paralelo, que es que como dure más de una legislatura, estoy apañado, porque lo que uno diga el otro dice que no, y entonces tengo que cambiar el proyecto. Y aquí no hubo eso, porque nos entendemos bien todos y tal, pero sí se repartieron, eran 2 partidos cuando gobernaba Galicia, pues uno se repartió la parte de abajo y otro la de arriba, y lo que era la unidad de destino de todos unidos
los niños y los viejos y los jóvenes, todos disfrutando la convivencia y el hacer lo que verdaderamente era un centro de convivencia, pues que tuve que paliarlo con unos muros de vidrio que ven pero no se oyen. Bueno, pero bueno, ahora la planta baja fue una guardería, con lo cual se me acentuaba a mí la angustia de ver a los niños pequeñitos, como cuando yo era jovencito, casi niño, que iba por allí y dije, esto hay que llenarlo de cachondeo, de alegría, como sea, ¿no? Y les monté un tingladillo, ¿no? Estos son la zona de rampa, la zona, y hay un espacio central que es ese, a ver si me deja esto, así, un espacio central que es este, que es todo, que se ve todo, ¿no? Bueno, y separado del vecino, claro, esto del vecino, separado del vecino y con dificultad de ver. Meter un equipamiento público en un tejido residencial es una responsabilidad, porque es meterle en el cuarto de estar uno o en el dormitorio, meterle a una serie de funcionarios que cuando se cansan de escribir levantan la vista, ¿no? Y es que esto es tremendo, ¿no? Entonces es como meterlo con una burbuja aislada, hay que meterlo, es una operación que deja preocupado, a mí me dejaba muy preocupado, ¿no? Y el proyecto llegó un momento en que lo veía casi como un calcetín, ¿no? Casi se había transformado en una casa antigua, otra casa antigua, pues ese hueco que se mete, casi las fachadas es el techo como un túnel, ¿no? Es el techo, había que animar ese túnel para que fuera la fachada del edificio, porque el otro ya lo sabíamos, ¿no? Le hice una entrada que es como una puerta entreabierta, que pone centro cívico y social, y por dentro es lo que pude. Y al entrar pues es eso, ¿no? Una gran puerta que está inclinada, que ahí le sopla el brillo y que ya empieza a meter el color atractivo de los niños, ¿no? Estoy pensando en los niños siempre, ¿no? Luego querían que pusiera el color de Galicia, de la bandera de Galicia, ¿no? Entonces se me ocurrió pues dinamizar el túnel este que estaba haciendo, ¿no? Y el techo, que tiene mucho protagonismo, ¿no? Que va conduciendo, pues empieza en azul, que es la bandera nuestra, y acaba en blanco, que es la bandera nuestra, ¿no? Y se van mezclando y se organiza ahí un pitote, y en el centro del edificio se mezclan el azul y el blanco. Y claro, para el cliente tuve que convencerlo repartiéndole, diciéndole que no era más caro, que era el mismo partido y cortado de otra forma, y quedaba esto, ¿no? El edificio no toca al edificio de al lado. Donde no hubo casa nunca, no la va a ver ahora. En el edificio que yo hago, que es como una puerta entreabierta, es como un bulto que le sale al edificio antiguo, pero no toca. Hay una línea de luz en ese lado, ¿no? En el otro extremo es quitar las puertas, porque ahí había edificio, ¿no? Y empieza en blanco y se va mezclando el azul. Y los huecos se refuerzan con luz, o sea que la luz que la adoro para que, y la luz, el color no define volúmenes, sino define concavidades. Bueno, estos son manías, pero no. De tal forma que aparecen, esto es en el centro mismo, con árboles y el lío, ¿no? Esta es la pared que estuvo siempre sola, y sigue estando sola, ¿no? Pero está con una luz muy intensa, porque es una luz naranja, y el arbolillo, bueno, este es el juego infantil. Este proyecto no se hizo, y lo sentí mucho, porque es un proyecto curioso, ¿no? En ese pueblecito que se ve al fondo hice una lonja yo, creo que algunos se lo enseñé ya, ahí detrás, una lonja muy chiquitina, ¿no? Y de pasar por ahí con el alcalde un día me dijo, tengo ahí un faro que no sé qué hacer, me voy a hacer un hotel ahí y tal, y me llevó a ver el faro, ¿no? Y había un campo de fútbol al lado, y me dijo, el faro, voy a hacer un hotel. Y digo, pero o sea, eso es un disparate, ¿no? Porque
en un faro que hay muy poquitas habitaciones, que si es así estricto, sí, pero más vale que quede el faro y que se visite el faro y que haya al lado cerquita un hotel, pero que el faro siga siendo faro, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención fue el campo de fútbol, me impresionó porque me parecía que lo fundamental estaba construido, ¿no? Que era un terraplenado, el de hacer una plataforma, ¿no? Y que estaba muy mal, pero que aquello estaba. Entonces yo al alcalde casi le prometí que le hacía un dibujo, que si me dejaba hacerle un proyecto que se lo hacía gratis casi. Él me miró como si fuera un bicho raro porque quería hacer un parque infantil y un aparcamiento. Bueno, luego visité costas de Galicia y estaban haciendo un parque infantil y un aparcamiento, lo cual era dramático, ¿no? Porque es un sitio impresionante, es de una gran potencia, ¿no? Donde está mal hecho, pero el hecho fundamental es casi un acto fundacional de coger una pendiente, retirar el terreno de un lado y explanarlo por otro lado y hacer una proa que se mete en el mar. Bueno, hace poco había 10 metros de olas ahí mismo, ¿no? Y un viento huracanado, es un sitio impresionante. Y además esta gente de este pueblo es una gente que le gusta mucho los festejos, están haciendo fiestas toda la vida, ¿no? Entonces dije, pues hacen la fiesta de la empanada, no sé qué, la fiesta, hasta se inventaron una fiesta que le llaman, hay una fiesta en Galicia tradicional, religiosa, que es el corpiño, que es una cosa que se van los ofrecidos, una cosa muy pagana, pero impresionante, pero sorprendente, ¿no? Porque van en los féretros y todo eso, o sea, van dentro y los llevan los amigos, o sea, algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Pero estos aquí que tienen sentido del humor y además son, pues en lugar de corpiño le llaman el porquiño, y el porquiño es comerse un cerdito pequeñito, todos felices en un campo. Y entonces yo pensaba que había que prepararles el sitio, ¿no? Y yo se lo dije. El alcalde me dijo que se echó a reír, con lo cual quería decir que le importaba poco, ¿no? Pero lo entendí muy bien y lo insistí, ¿no? Pero me llamó el Ministerio de Obras Públicas del MOPU, me invitó a participar en unos trabajos sobre la costa, donde la actuación fuera mínima, y dije, yo lo tengo hecho, ya lo tengo pensado, vamos. Pero no fui prudente y dije que lo pensaba, estuve haciendo que lo pensaba, y buscando otro sitio también, ¿no? Pero lo pensé, y me reafirmé en él. Y en esto Víctor López Cotelo, que lo habían encargado a él, pero dice, ya estoy a mucho, ¿qué coño voy a hacer aquí? Tal. Le dije, lo convencí para que lo hiciera conmigo, ¿no? Y lo convencí y lo giró conmigo, vamos. Lo desarrollé yo y lo hizo conmigo. Bueno, esto es lo que se trata, ¿no? A mí lo que más me parece que me sirvió este proyecto es para ver cuando se regeneran las cosas, que en los tránsitos de transformaciones del espacio hay momentos que no son los originales, pero que son bellísimos. Y esa es la tremenda duda de la rehabilitación. Y en este caso concreto yo me quedaba con la plataforma, ¿no? Con la plataforma. Bueno, os explico lo que era. Este es el campo de fútbol, como veis, y también se ve dónde está el faro, ¿no? Y cómo la carretera la habían hecho con una eficacia tremenda, que si no frenan se tragan el faro, ¿no? Y el campo de fútbol había quedado, pues bueno, una herida en el terreno, ¿no? Enseguida había aparecido un espabilado y se había hecho una casita fuera ahí al lado, ¿no? De nada sirvió avisar a costas, de nada sirvió denunciarlo públicamente 20 veces. Están felices ahí y ahora yo los dejo felices, que disfruten por lo menos de su vida ahí, ¿no? El faro es bonito, ¿no? Pero es como parcelar. Este faro lo que necesita es que le quiten la parcela, ¿no? Lo mismo que el campo de fútbol, ¿no? Y que se vea, el faro está en un promontorio, ahora veréis, y parece que este promontorio es mucho más interesante en la relación con el faro que el propio parcelario, ¿no? Este es el plano topográfico que yo me manejaba, ¿no? En que se ve topográficamente la tremenda herida que le metieron aquí, ¿no? Todo lo que quitaron aquí se lo echaron adelante, ¿no? Estos son los problemas que yo le veía, ¿no? La direccionalidad, la tapia, que parece que pone unas orejeras ahí para no ver nada más que el faro, ¿no? El llegar al extremo que rompe casi el camino que existía de costa. El camino de costa queda atrapado por este muro. Una casita que habían hecho aquí, que la habían hecho ellos para bueno, es el vestuario y
los vestuarios del campo de fútbol, que ahora ya no se necesitan porque no hay campo de fútbol, y otra casa que había parecido clandestina, ¿no? Aquí veis lo que era lo tremendo del muro, que tú vas por este lado y te enteras lo que hay aquí, lo tiran, claro, o lo tira el viento, ¿no? Pero esto era lo que es, ¿no? Y era una obra casi sin nada, que era explicada así primero simplemente recuperar esta esquinita para quitarle la direccionalidad, ¿no? Y que recuperar este camino y recuperar este camino por aquí, ¿no? Rellenar y restallar esta herida que había aquí, echando tierra, y transformar lo que era este muro en este muro así de ancho y así de bajito, ¿no? Es decir, hacer un muro como un separador, ¿no? Un muro de tojo que es impenetrable, es como si en lugar de toda la masa que está aquí puesta en vertical, la extendiéramos y la batiéramos y la extendiéramos así como de alambre rizado, ¿no? Y a mí me parecía que en primavera esto iba a ser un espectáculo humano, porque se iba a llenar de lucecitas, de verbenas, pero iba a ser un espectáculo de la naturaleza en el mes de marzo, así, que sería una explosión extraordinaria, ¿no? Y esto de jugar con el ecosistema social y el ecosistema natural me parecía que iban de la mano, entonces yo estaba todo contento. Que era esto que está aquí, ¿no? Taparlo así, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el proyecto, ¿no? El proyecto es hacer un doble muro de piedra, enterrar, hacer una rampa por donde se recupera un camino, la rampa vuelve a pasar por aquí, vuelve el otro camino, bajar la rampa, se le quitan todo el muro de delante y se matiza un poquito como es, se matiza un poquito para que sea siempre una proa, ¿no? Entonces todo esto se hace pétreo, toda la piedra, todo esto es piedra en losa, sillería, ¿no? Aquí se aligera un poquito con verdín, dejando piedras más pequeñas que conviva con el césped, y esto es un campo de hierba. Un campo de hierba donde hay unos huecos donde se meten unos postes de aluminio y se ponen unas guirnaldas de bombillitas. Y si no, se guardan. Y cuando sale la verbena, se montan, se clavan, los tanques están calculados, vamos. Y además se guardaban en el espacio donde antes había los vestuarios, que es ahí, en dos, ahí, se guardaban. Y quedaba un manto que era el muro bajito, un manto de tojo, y dentro un tingladillo de verbena. Y aquí, para el que quiera contemplar el mar, se asoma. Y claro, el que está cerca del mar y se quiere sentar en el borde, que no le moleste, ¿no? El chisme, ¿no? Y aquí son los diferentes tacos, en tacos de piedra gruesos que íbamos montando todo el tinglado, ¿no? Bueno, esto es una maquetilla porque esto lo tuve que hacer así, ¿no? Y esto es un muro tradicional que hay allí al lado, ¿no? Estos son unos muros que había hecho yo, que pensaba, que los mandé al proyecto diciendo, serán como estos, y al pliego de condiciones, ¿no? Que eran los que yo quería hacer ahí. Y estos serían los tojos en primavera, como sería todo un manto de tojos, y dentro, bueno, este es el proyecto que menos... Ahora os voy a contar el más largo, y el que acabo de hacer. Es el museo, esto es Santiago de Compostela, esto es el Banco de España, y este es el Museo de las Peregrinaciones y de la Ciudad de Santiago. Era un museo nacional, como un museo de escultura, y creo que aún es, pero como estas cosas son tan en litigio, si es nacional de uno o nacional de qué, pues quedó el Museo de las Peregrinaciones. Está así, ¿no? Este edificio es muy feo. Yo lo sabía, pero ahora que lo tuve que estudiar, lo corroboro, ¿no? Y además es una cosa curiosa, ¿no? Es un edificio de una época determinada y no hay nada que decirle, es fiel a una época, ¿no? Este edificio es un edificio que hace Romualdo de Madariaga, un colega, en el año 38, 39, ¿no? Es un edificio producto de la preguerra, guerra y posguerra. Se termina en el 40 y tantos. Es un edificio que solo creó líos. Luego los que me creó a mí, pero vamos, ya en el momento. Se crea una comisión para que no se haga, ciudadana, cosa que en Santiago es asombroso, ¿no?
Hay una tesis que describe el fenómeno que se llama el conflictivo caso, como un caso de restos, de casi cantar de ciego, ¿no? El conflictivo caso de la construcción del Banco de España o algo así, de una tesis de Juan Manuel Corral, que está muy bien, y nos cuenta cómo el edificio al principio, este edificio lo que tiene es que se carga una casa de Andrade. Andrade es el autor de la torre maravillosa que hay enfrente, de la torre de la Berenguela, de la torre Berenguela, vamos, la torre del reloj, torre Berenguela por la campana, llamada así, ¿no? Que es muy bonita, y es un arquitecto barroco espléndido, y se carga una casa que había, que era la Casa Espinosa en el centro. Y yo creo que es unido a la época en que se hace, crea todas las enemistades. Entonces se crea una comisión para ir en contra del edificio, y logran que hagan un soportal, que es la media soportal, que le quiten una planta, que le quiten un chaflán, que se eche para atrás, pero crea en el imaginario urbano tanta obsesión que todo el mundo piensa que eso es un disparate, Hasta los redactores del plan, que protegen Santiago por todos los lados, dicen, en este caso concreto se puede hacer lo que quiera el arquitecto, vamos, lo que quiera una vez estudiado y tal. Bueno, esto naturalmente hoy día me lo encargan los progresistas, entre comillas, bueno, el PSOE y ahora está el PP, o sea, que progresistas con republicanos y demócratas o lo que sea. Me los encarga uno, porque ya no sabéis qué nombre utilizar, ¿no? Me los encargan los que teóricamente son los progresistas para que lo conserve, lo cual es sorprendente. Y naturalmente los republicanos, es decir, los del PP, me dicen que no puede ser, que hay que tirarlo. Y todo esto se hace un concurso público, y toda la polémica previa anterior duró años, pero la siguiente es después de que se falla el concurso y después de que ya está demolido el edificio, lo cual es más sorprendente todavía. Bueno, os cuento esto que ahora es cómico, pero que fue incómodo, ¿no? Fue incómodo porque eran rayos y truenos por ahí alrededor, como de tormenta todo el día, ¿no? El tema es que es un edificio que es bastante pastiche y que tiene cosas que no se repiten en Santiago nunca, ¿no? Como es este alero de teja que no existe en Santiago nunca, ¿no? Un soportal que no se puede entrar por aquí, no se puede entrar por aquí, por otro lado tiene otro peldaño, por ahí tiene un montón de peldaños, que no es transparente, ¿no? Que no es fácil de cruzar transversalmente, ¿no? Y luego todo este aparato tan inmenso es para hacer una sucursal, unas viviendas, otras viviendas, o sea que todos son viviendas, con una fachada en esquina muy potente, con un patio aquí muy feo y con otro patio allí que os enseñaré muy feo. O sea que este es el tema con que yo me encuentro al hacer eso. Por si no os dais cuenta dónde está exactamente aquí, donde está la flecha, en esa manzana. Naturalmente yo conociendo el paño que estaba ahí, el concurso que sacan para este proyecto es un concurso de rehabilitación blanda. Yo lo pensé mucho, me presenté diciendo que de blanda nada, que de blanda sería por la delicadeza con lo que se iba a tratar el procurar tirárselo, ¿no? Pero bueno, o que lo conseguí a medias, ¿no? Pero la delicadeza en el tratamiento del tema, pero que no se puede decir que una sucursal bancaria, que lo único que es una caja fuerte, alejada y defendida del ciudadano, a un museo que es apertura completa al ciudadano, que no. Y afortunadamente el chequeo que se hizo posterior daba carbonatación, daba la estructura podrida, y además con hierro liso, acero liso, además con sobrecargas de 100 kilos, además que no aguantaba nada. Y lo pude vaciar, ¿no? Esto es el tema, ¿no? Pero lo primero que me interesaba a mí saber es si efectivamente esto había nacido usurpando un tejido residencial como un viario, o cómo había se habido generado. Este espacio se genera por demolición de todos los edificios que están anejos a la catedral en el siglo XV. En el siglo XV se configura este espacio al crearse el Hostal de Reyes Católicos y al crearse el Colegio Fonseca, que es la primera universidad, ¿no? Con la primera universidad, y esto ya se da
forma, y luego en el 17 con la restauración del claustro ya se acaba completando con la plaza, pero es del proyecto, o sea, es un espacio proyectual, no es un espacio de viario producido por el continuo evolución de una ciudad, ¿no? Estas eran las casas que había. Yo me tuve que hacer un estudio de todo esto, pero que no lo cuento ahora, pero que bueno, esto sí que se echa de menos, ¿no? Que con las moles de los edificios de las ciudades conventuales, que las grandes fábricas del edificio, parece que el contrapeso inmediato es el pequeño tejido residencial que está al lado, ¿no? Que va creciendo, moviéndose con una pequeña flexibilidad. Yo pude comprobar en el análisis que hice que estas casitas que están aquí han sufrido en un siglo muchas variaciones. Se le han echado un piso, se le han quitado, se han hecho un soportal, se le han metido una cosa, y nadie se quejó. Y de repente, cuando hay la operación continua, aparece la queja, ¿no? Sin embargo, todos me aseguraron que invadía, y he podido comprobar que no invade absolutamente nada de espacio público, al contrario, si en tal caso se tranquea un poquillo, ¿no? Bueno, estos eran las antiguas casas. Esta es la casa concretamente Espinosa, las tres casas de la antigua plaza. Estas son las casas que hay, es este edificio, que era un edificio residencial, y hoy pasa a ser esto, recién acabado, ¿no? Este es los planos del banco para que veáis. Tenía este patio de aquí que únicamente se conseguía para dar luz aquí y para entrar por detrás, cosa que rompía el tejido completamente y que yo alegué y me hicieron caso. Pedí que se volviera a reconsiderar el espacio compacto de la ciudad y me hicieron caso, y después ya veis lo que es, ¿no? El único espacio público es este trocito lleno de pilares y con subidas, bajadas, rampas. Bueno, había que subir aquí, bajar otra vez. Bueno, un desastre, ¿no? Y el sótano era una caja fuerte potentísima, ¿no? Que tampoco que había que bajar el techo ese, o sea que... Y viviendas con un patio, ¿no? Yo voy a pedir que me dejen completar este espacio y voy a respetar este edificio, que es lo que me comprometí, vamos, porque me comprometí de palabra, porque si no, de buena gana lo hubiera empujado, ¿no? Este era el edificio del banco, que tenía este añadido aquí abajo, que no era añadido de nada, porque lo público era esto, esto era el patio de operaciones, digamos, y esto era lo único que era el banco, y esto era la caja, y esto eran unos trasteros que había allí, eso, y esto eran ya viviendas. Aquí está el patio y este es. Ya veis, esto que es extrañísimo a un conocedor de Santiago, este patio es sorprendente, ¿no? Porque la realidad es que ahora el edificio, que yo les decía cuando tuve que hacer el trabajo del concurso, les decía que si este edificio se piensa uno en él, no se puede trabajar aquí, porque se está mal, ¿no? Se está incómodo, ¿no? Pues tiene muchos defectos, de construcción incluso, ¿no? Pero si uno piensa que es un trozo de un edificio más grande, que es el centro histórico de Santiago, sí se puede trabajar, ¿no? Es como si la catedral, que tiene trocitos que quedaron, que son horribles, ¿no? Que no tienen importancia. Pues este es un edificio de ese casco histórico que no tiene importancia. Y entonces el pensar rehacer la ciudad sobre sí misma era una cosa que tenía una justificación, construirse sobre sí mismo, ¿no? Que era un poco la reflexión que yo les hacía. Si lo entiendo así, sí puedo hacerlo, pero hay que profundamente alterarlo en el interior y por fuera respetar la imagen ciudadana, la imagen pública que tiene, la imagen pública en la medida de lo posible, dando pautas del cambio, sin engañar, sin hacer un pastiche, pero olvidándome de ella. Yo hice un proyecto olvidándome de que tenía fachada, ¿no? Os recuerdo dónde está. El Colegio de Arquitectos es esa ventanita que hay enfrente. O sea que yo tenía 3 partidos políticos controlándome. Tenía a mis amigos del colegio mirándome por esta ventana. Los constructores, que como quebraron era una UTD 3 y no se ponían muy de acuerdo, pues aquí me tenéis en el medio. Pero aparte de eso quebraron 2. Y entonces no se pusieron de acuerdo para poner una valla por ese lado, que yo quería poner por este vallado, que era la fachada nueva que iba a hacer por aquí. No se pusieron de acuerdo. Entonces cada vez que ponía un pilar o una cosa así venían los niños de los colegios a ver o sea que yo estaba animado.
El otro problema que tiene es el funcionamiento del museo. El museo este es el Museo de Peregrinaciones. El Museo de Peregrinaciones es un museo que ya existe, está ahí. Y el Museo de Peregrinaciones no cabe aquí, porque estos son 2000 y pico metros, y un museo necesitaría 10. Entonces se pensó en repartirlo y hacer la sala de exposiciones aquí en la biblioteca y no sé qué más, y ahí dejar los laboratorios, investigación, archivo, que es donde está ahora. Territorializar el trabajo que a mí me apetecía, me parecía que estaba bien, ¿no? Entonces se trataba fundamentalmente de crear un espacio expositivo, ¿no? Un espacio expositivo que yo soy amigo del director y lo conozco y me lo estudié, conocí lo que había que exponer, ¿no? Y se ha dado cuenta que un espacio expositivo es un espacio como un teatro, ¿no? O sea, él, que decía yo, la fachada está hecha, el espacio interior lo va a hacer el director. ¿Qué hago yo, no? Porque pues tengo que hacer un teatro, ¿no? Tenía que hacer un teatro, ¿no? Tenía que hacer algo que pudiera ser fácilmente montable, fácilmente desmontable, pero este edificio no tiene ventanas, ¿no? Entonces iba a ser un edificio casi virtual, ¿no? Casi virtual, pero yo necesito, en este edificio, al organizarlo, necesito que respire, necesito abrirle un agujero, ¿no? Entonces la luz se me va arriba, porque por otra parte la cafetería que me piden, pienso que arriba es un sitio privilegiado, ¿no? Entonces me parecía como venir de la peregrinación del Camino de Santiago, recorrer el museo, y según se va recorriendo el museo se va tomando contacto con la luz y con la realidad, ¿no? Entonces parecía que era cómico estar contando en el museo lo que es la Catedral de Santiago cuando está al lado. Oye, macho, asómate a la ventana y la ves, ¿no? Es que es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Entonces yo pensaba que casi era también una itinerancia el propio exposición del museo, ¿no? Y casi continuación del camino, y llegar arriba y poder ver una vista inédita de Santiago, que es Santiago desde la torre, Santiago desde el tejado, ¿no? Es Santiago. Entonces la escalera adquiría una retórica casi de ascensión y de comunicación, ¿no? De paseo, ¿no? Este fue el argumento del museo. Esto es lo que no puedo sobrepasar el edificio ahí, el edificio de la ordenanza, pero yo les pido que me dejen hacer esto, lo utilizaré para esponjar el edificio, crear este espacio y para meter aquí la cafetería y aquí el talleres, lo que funciona al margen del museo. Yo esto lo respeto íntegro, pero esto ya no es museo. Y necesito que todo el tejado ventile por aquí, porque arriba las máquinas son como un acorazado, ¿no? Son tremendo, ¿no? Y la cocina ventile por ahí, o sea que yo necesito este espacio, ¿no? Y este espacio me va a crear este lucernario, que es un lucernario extraño, ¿no? Porque es muy estrecho, pero que es casi que organiza toda la estructura del edificio, ¿no? Un lucernario muy estrecho porque yo necesito esta pared, y sin embargo es el único punto que tengo para romper la pared y tener conexiones. Y que estos espacios que son tan pequeñitos, porque son de una vivienda pequeña, 230, 240, 250, 260, la del director es un poquito más alta, pero la otra es un poquito más baja, ¿no? Y entonces que de repente se vaya por el museo y se respire, se sienta la sensación del espacio, ¿no? Entonces esto ha sido el divertimento que me he hecho, que es como enlazar el espacio todo como un nudo ahí en el aire, ¿no? En el museo se organiza muy elementalmente, que es acogida y accesos. Entrada por una calle y entrada por otra calle. Toda la parte de técnica, la área interna. Y además esta tiene subida directa a la cafetería, pero tiene conexión. Y el mayor espacio posible para exponer. El mayor espacio posible. Aquí hay una parte pequeñita que es un sitio para vídeos, pequeño, y el resto son, y aparece, tengo que desfasar la altura porque debajo hay un salón de actos y no cabe y tengo que subir un poquito y por eso aparece la rampa, ¿no? Aquí se ve. Y entonces aparecen estos rotos para poder ver. Pero yo tengo que conservar la pared como pueda y pared como pueda. Entonces aparecen los dos rotitos y el lucernario. Bueno, ya está contado el proyecto, ¿no? Cuando estamos haciendo estos aparecen restos arqueológicos, que a mí me dijeron que estaban aquí, que no me metiera aquí abajo, pero estaban aquí. Y bueno, fue un problema que hoy día está sin acabar, ¿no? El proyecto tiene esta parte de aquí sin terminar. Todo este trozo está sin terminar.
Hay un río que pasa por aquí, que me he encontrado un río, y que da miedo de secarlo, porque es que está achicando agua constantemente y seguramente el terreno de alrededor se va a mover, ¿no? Y achicamos bastante y esta casa se movió algo. Y entonces se dieron cuenta, porque yo les venía avisando, no. Y yo les digo, se va a caer la torre de Berenguela, que está enfrente, como nos caiga encima, vas a ver tú. Y hemos parado, ¿no? Y lo lógico es taparlo, como me dicen los historiadores, pero siempre hay alguno que es más papista que el Papa, ¿no? Y que no es historiador ni arqueólogo, pero que quiere conservarlo. Bueno, estamos en ello, ¿no? Aquí veis las cimentaciones antiguas del siglo XVIII, siglo XVII, con pilotes, porque ya era un río, y el agua que sale, el agua es un río que pasa por ahí. Así está ahora, ¿eh? Y en los pisos de arriba sigue siendo la parte central exposiciones, con un gran hueco central, y la parte central exposiciones aprovechando trozos. Y el otro lado es taller, y talleres, uno pequeño y uno grande. Bueno, y arriba la cafetería, con un paso al museo, que es un paso al revés, es del museo a la cafetería, no de la cafetería al museo, todas las instalaciones y los miradores para ver la doble altura de la sala y el miradores. Estos son los dos pantallas grandes. El edificio lo planté en hormigón, ¿no? Y cuando estaba plantado en hormigón me avisaron de que no podía meterse camiones allí, ¿no? Que había que hacerse de hierro, ¿no? De acero. Entonces son cerchas, todos son cerchas, una estructura tubular con problemas graves, ¿no? Porque había que hacer forjados de 10 metros con un canto muy pequeño para no tener pilares y no engrosar el canto porque tenía poca altura libre, ¿no? Entonces el calculista, que es un exalumno mío y catedrático de estructuras, pues me hizo una cosa que está muy bien, que son unas vigas pi de acero. En total, que terminamos haciéndolo como grandes prefabricados de acero que venía con una grúa y montaba a cachos. Íbamos montando a cachos, ¿no? Y esto sugirió incluso varias soluciones que tuve que modificar estéticas de la planta, ¿no? Estas son las dos grandes muros cercha, que el lucernario es el del medio, y esto es la visión de la torre de la catedral desde la escalera según se va subiendo, y el lucernario, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido, ahora viene la película. Bueno, me queda por contar otra historieta, ¿no? Es un edificio sin ventanas, pero lleno de ventanas, ¿no? Entonces, en un espesor del muro, que son 80 centímetros, 70 o 60, tengo que hacer la transformación de una ventana en un hueco como este, que motorizado yo pueda bajar un store y pueda ampliar la pared de exposición, porque si yo no amplío la pared de exposición aquí no tengo pared para exponer. Entonces a mí me gusta mucho cómo el cambio de significado del edificio y el cambio de planteamiento se realiza en el espesor del muro, ¿no? Y pasa de ser una cosa, pasa a ser otra, ¿no? Y lo he hecho de tal forma que la ventana al abrirse es como si esta fuera la contra y esta la otra contra, que fueran fijas, es decir, está pintado de un cedro de un verde carruajes de Santiago, el verde muy, muy oscuro, ¿no? Y estas paredes laterales también están pintadas de verde a carruajes, esta y esta. Da la sensación de que la ventana está abierta, ¿no? Y en el otro interior ya está el otro tema, ¿no? Y esta es la ventana de vidrio, la fachada de vidrio, que me parecía que no podía hacer otra cosa que el vidrio al lado del granito, ¿no? Y claro, siempre que pensaba en vidrio pensaba en una sucursal bancaria, ¿no? Y me entraba un poco tiritona, ¿no? Porque quería que fuera completamente diferente, ¿no? Y la búsqueda del color, el reflejo, la medición del reflejo, la visión del lateral, fueron un quebradero de cabeza durante toda la obra, ¿no? Por otra parte, yo quería que esta fachada me acordaba mucho de Mies y de los reflejos de Mies, ¿no? Y pensaba que con toda la modestia del mundo y muy asustado de pensar en Mies, pues quería pensar que más que el reflejo, en la profundidad del vidrio, ¿no? En la capacidad del espesor, ¿no? En el espesor del vidrio es lo que me obsesionaba, ¿no? Porque siempre que he visto vídeos de vidrio, son edificios, en su inmensa mayoría, los que terminan en vidrio,
pero no se ve el espesor de lo que ocurre en esa cámara primera, que debía ser en el propio Climalí, ¿no? O en las dos que forman la primera, ¿no? O en las tres, como se van formando las capas, ¿no? Porque esto está formado por 4 capas o 5, pero 2 de vidrio y al interior otras que me garantizan el aislamiento. Lo que en un edificio no hago muro, lo lleno de hojas de masa. La suma de las hojas da el aislamiento y da todo, pero son hojas sueltas, ¿no? En el otro es masa, es ladrillo, masa, mortero, hormigón, piedra, y en el otro son hojas sueltas, con aire, ¿no? Hojas todas montadas, y eso me apetecía, y por último que se pudiera transformar también en una piel, ¿no? Por eso viene la alegría difícil de venir con un muro con unas características, plegarse y subirse a la cubierta. Porque yo quería que se subiera a la cubierta porque quería que desde la escalera se viera la torre. Quería que uno hiciera el recorrido fundamental del museo. Para pensar el itinerario se diera cuenta que estaba debajo de la Berenguela. Y en ese momento se animara casi a continuar la ascensión, ¿no? Ya era y entonces era como, y me parecía que la envolvente, como si fuera papel, la envolvente, se coincidieran con la cabeza, me parecía. Por eso me tuve que evitar, tuve que cuidar el despiece de esto con la torre Berenguela en vertical, que no aparecieran montantes cruzados ni nada de eso, sino que fuera todo como dos abanicos montados así, ¿no? Pero en vertical, ¿no? Bueno, es eso, y yo con una maquetilla que hice. Naturalmente las fachadas estas sufrieron multitud de... Tengo preparados 2 proyectos, pero no sé si caerán, pero... Bueno, os lo cuento porque es la clase, es construcción, ¿no? Hoy, a los alumnos, ¿no? Bueno, hice pasar el retorno por el medio para evitar condensaciones, metí 2 ventanas muy ligeras, tipo vitrosa, que es un lujo al interior, y yo sé la única forma de evitar un montante grueso, evitar el Climalí. Entonces me construí un estadí, llamado estadí, un laminar hecho en carga, pero un laminar que se puede cubrir con 1,5 centímetros y pico, ¿no? Y entonces la tapajuntas que lo cierra es una omega, con lo cual agilizo más la verticalidad. Entonces es afinar para que desaparezca casi. Sin embargo, conservar el ritmo. Y el ritmo de sutura, cuando se rompe el ritmo, aparece un cargadero que se refleja en fachada. Y entonces aparece un cargadero en fachada que, para evitar las condensaciones, lo construyo así. Y es un montaje casi de mecano o de bricolaje, cortando y pegando piezas, ¿no? Bueno, esto fue una ingeniería, ya lo hizo, y sudó, y una tiró la toalla, ¿no? Del lucernario. Pero bueno, son cosas para verlo, que se vea un poquito, porque no se va a ver cómo se pliega. Esta fachada tiene doble hoja. Al llegar a un punto se deshace y aparece un Climalí y otro hoja interior que coge otro camino. O sea, es algo que ya he intentado alguna vez, que vienen 2 vídeos así llega un momento que hace esto. Y confluyen y seguro me va a juntar en la cumbrera. Bueno, estas son las cerchas que os decía, la estructura metálica que ya lo veis ahí. Tenía que tener, al tener un canto tan pequeño, yo tenía que pasar todo el aire acondicionado y todos los miles de instalaciones por algún sitio, entonces nacieron los Vigaboy por esto. Pero al estar rigidizado me creaba más problemas, entonces había que duplicar el rigidizador, y además solamente hay 4 centímetros de hormigón en el suelo, con lo cual yo tenía miedo que temblara, ¿no? No tiembla, afortunadamente, ¿no? Puse un filtro y puse después otro laminado de madera, pero no tenía miedo, ¿no? Y eso es el cálculo que me ha hecho mi colega, ¿no? Que es este, ¿no? Ahí los tenéis. Están sueltos para evitar empuje sobre un muro que no sabemos cómo es. Está cosido, casi apoyado, articulado el enlace. Y ya lo veis, el cajón y los losa de hormigón es una losa ridícula, ¿no? Son 5 centímetros en total y tiene el acabado y el chisme, ¿no? Y se construye con grandes piezas, por eso las escaleras todas son escaleras con zanca, ¿no? Eso que surge, por eso vuelvo a insistir, la construcción es la arquitectura, por eso construcción de la arquitectura parece redundante, arquitectura ya es construcción, ¿no? Es construcción, es que y de ahí nació la estética de estas escaleras.
Bueno, y de las ordenanzas, ¿no? Hoy día construimos edificios para las casas de seguros. Todo está asegurado para envolturas, ¿no? Protecciones ignífugas. Yo había calculado por la masividad unos perfiles cerrados que me garantizaban una masividad alta y que me cumplían con una pintura intumescente. Pues no, porque está sin homologar. Y como no se va a homologar, las casas de seguros no me lo certifican. Entonces es un edificio envuelto. Bueno, Mies no se podría hacer. No Mies. El gimnasio Maravillas, que lo he revisado, es imposible hacerlo ahora. Una barandilla que tenga, como no sea una casa, que te caes y te rompa la crisma y no te quejas a nadie, ¿no? Si eres tú, ¿no? Si es el vecino, a lo mejor, ¿no? Pues si no, no puede ser. Tiene que ser un ciego, ¿no? Y ese es el motivo de que yo creo que es un edificio envuelto. Esto es un edificio envuelto, con pladures y capas de cosas, ¿no? Y he intentado en alguna medida sacarle alguna estética a este elemento, ¿no? Esta es la cubierta activa, ¿no? Porque es una cubierta que tiene de todo, ¿no? Este es el edificio ya. Este es subiéndose al petril del borde de la esquina, si no, no se ve nada, ¿eh? Hay un punto bonito cuando se vienen un poquito más a la izquierda, porque estas escaleras se enlazan con las de la Quintana y se ve muy bien la topografía. Bueno, es un juego óptico, ¿no? Una ilusión, pero ya empiezan a ver las plegaduras que os digo. Todas las plegaduras son con pladur. La escalera arranca sin ver dónde estoy y de una forma. Y continúa y baja, por eso es aquí, está cerrada, porque la escalera se amplía hasta este lado y baja buscando el sótano. La escalera va contra el pelo, ¿no? La bajada, ¿no? Por eso hay esta idea de unir la escalera de este lado al otro y aligerarla de este otro lado, ¿no? Al llegar aquí es una cosa diferente. Se sube aquí y al llegar aquí se cambia la escalera y empieza el carácter ascensional, ¿no? Que ya quería que se viera un poco por la luz, ¿no? Como la escalera se va aligerando, como invita a un recorrido de búsqueda de la vista, ¿no? Esta es la de bajada al sótano. Ahora estoy en la planta primera, ¿no? Estoy ahí en donde está el monigote y ahí ya veo la Torre Berenguela, ¿no? Eso es lo que yo quiero que llegue la gente y diga, hombre, estamos aquí, la Torre Berenguela. Y a partir de aquí ya pueden verla, ya pueden ver la catedral, ¿no? Como se ve, es todo chapa y un poco calentita al interior para el roce, ¿no? Esto sí lo cuidé un poco, la madera, tipo de madera, el parclés que utilicé en otro lado, cuando uso una y cuando uso otra, cuando rodapié, como va la veta, eso sí lo cuidé un poquito, si os fijáis. Y aquí hay otro puntito caliente para asomarse a ver Santiago, ¿no? Ahí se asoma uno y ve todos los tejados de Santiago. La vista única que no se ve en Santiago desde la catedral, sino no. Y entonces la escalera empiezan a construir con paños, o un vidrio, o una madera, o un acero, pero todo con paño así, menos en la cafetería, que me divertía haciendo los agujeros, ¿no? Entonces todo acero, menos la maderita caliente, ¿no? Bueno, esto volví a planta baja para subir a la escalera y bajé, y ahora me meto en un espacio expositivo, que es el espacio central que cogía de un lado a otro, ¿no? Aquí está la entrada, el soportal, la entrada, subimos por ahí, ahora entramos hacia adentro aquí. Los telones, este es el lucernario, ¿no? Forcé teatralmente
esta luz, ¿no? Haciendo un poquito más bajo el de atrás que el de delante. Os cuento los trucos, ¿no? Y al fondo, esa zona más recogida y oscurita es donde se pone el vídeo. Aquí es donde hay unas casitas de vidrio con unos banquitos para ver algo, ¿no? Ahí en el rinconcito ese. Y el resto es paredes y artefactos pequeños que son casi, estos son casi juegos virtuales y recorridos virtuales. Esos agujeros son los que van a provocar las conexiones, estos de aquí. Como veis, conservo mucha pared, ¿no? Este es el doble espacio. Esto, el museo acaba aquí en realidad. Acaba ahí. El edificio antiguo un poquito más allá, del otro lado del lucernario. El lucernario está a ese lado, ¿no? Y este es el hueco que he dejado vacío, y esta es una de las capas, la que oscurece, que conecta con el taller de los niños, que da a la fachada de vidrio, ¿no? Da esta. O sea que el museo acaba aquí. Esto se puede cerrar y esta pared es blanca, pero se puede abrir solo un hueco, se puede abrir. Es decir, dejé un teatro que tiene posibilidades para hacer montajes, ¿no? Que pueden. Aquí, por ejemplo, me pedía para un órgano que tienen, que creo que es una joya, pequeñito, y les dejé este hueco aquí, ¿no? Con el director ya. Pero quiero decir que esto se puede cerrar, dejar la luz arriba, según monten, según hagan el montaje, ¿no? Es bastante versátil. Este es el nudo que os decía de enlazar. Desde abajo se ve un hueco, se ve una planta y se ve la otra planta allí. Esta es la otra planta, la última, ¿no? Ahora estamos en la planta primera. Desde la planta primera a la planta segunda, ¿no? Que es un hueco para ver próximo, ¿no? Es este, ¿no? Para ver hacia abajo, ¿no? Pero que cuando está la luz muy tibia es como una lámpara al revés, ¿no? Es una lámpara al revés, ¿no? De repente se transforma en una. Esta me la hizo un fotógrafo muy bueno. Y esta es la cafetería, ¿no? Que la envolví todo en cerezo. Porque ahí arriba me parecía, le puse una lamparita muy pequeñita como un quinqué blanco aquí, porque me di cuenta que cuando se enciende la catedral, pues es que no se puede, conviene, y toda esta luz se controla, ¿no? Entonces a media luz y con un quinqué aquí pequeñito se está muy a gusto, ¿no? Y se pone ahí una luz ciega, ¿no? Esto es la entrada por abajo, por la entrada de la cafetería, la entrada por la otra calle, que es la entrada de los niños también a los talleres, la gente a la área interna y todo eso, ¿no? Esto es lo que decía, ¿no? Que una esfera de 10 centímetros que no puede pasar por los barrotes, dije, pues hacemos agujeros de 9,5. Y la llené, qué divertida, ¿no? Este es el taller, que es un taller un poco clase, un poco teatrillo, y tienen otro arriba que ya no lo. Y ese hueco es donde se pliega se transforma la piel doble que viene aquí, una viene para este lado, viene perpendicular, esta doble piel que va aquí, una viene por aquí y otra se pliega y sube a cogerla, para dejar la esquina libre. El único objetivo es no pegarme al vecino, ¿no? También, ¿no? Por dentro es así como muy espectacular, ¿no? Y esta es la fachada, ¿no? Que hombre, respetar este edificio significa respetarlo íntegro. Yo no entiendo pegarme ahí, ¿no? Y la esquina es fundamental en el edificio, aunque no me guste, ¿no? Y luego tampoco me gustaba a mí mezclarme con el vecino, ¿no? Cada uno lo suyo, ¿no? Y me parecía que había que haber una junta, y la junta que sea casi un canalón enorme, ¿no? Entonces aquí este es un cargadero, cuento
Esto es un cargadero que cambia el ritmo, y aquí hay otro cargadero que tiene que cargar porque apoya en porque hay la escalera que va por ahí, ¿no? Pero el vidrio aquí podría ser casi metálico, una chapa metálica, ¿no? Pero ahí ya no, arriba, ¿no? Se va azulando. Ahí lo dejé transparente porque hay un sitio de reuniones, y me parecía que venía un sitio de estos desde Noruega a una reunión de museos, y dice, oye, ¿dónde queda la catedral? Y dice, es que ahí detrás de había que hacer esa ventana transparente, ¿no? Yo diría, ¿qué arquitecto más idiota, ¿no? Y lo hice transparente, y con la suerte de que se refleja la torre ahí, o sea que eso no lo comprobé después, ¿eh? Pero ese es un poco el tema, ¿no? Esto es la plegadura, lo decía. Y esto es lo que yo tenía interés en que se viera que entre los dos vídeos hay un espesor, ¿no? Se quedó matizado hasta ahí, ¿no? Lo quiero desarrollar más el tema, pero el espesor me preocupa, ¿no? Y de noche tiene la particularidad de que cambia, claro, bueno, aquí el mayor espectáculo es el farol que hay enfrente, que es esto, ¿eh? Esto no es del museo, es del farol de enfrente, pero bueno, que es igual, ¿no? Pero de día y de noche, cómo cambia, ¿no? De metalizado, y que es un metálico que casi es verdoso, como el musgo de la piedra, ¿no? Bueno, yo creo que acabados, si estáis despiertos, perdonadme que me entretuve más. Venga, muchas gracias.